tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy vamos a hablar y mucho del sector primario, porque hoy nos acompaña aquí en Canarias al Día el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias, Narváez Quintero. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que hay muchos asuntos que quiero tratar con ustedes, son muchos asuntos de actualidad los que usted tiene encima de la mesa, pero también es verdad que estamos viviendo unos días atípicos con un invierno cada vez más seco en el que llueve menos. Hemos pasado una ola de calor completamente inexplicable para un mes como el mes de abril. Y la verdad es que yo quiero empezar preguntándole por esto, porque usted mismo ha reconocido que esta sequía nos ha cogido un poco con falta de planificación a lo largo de los años. Usted incluso fue consejero ya entre 2015 y 2019. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no se ha planificado mejor algo que quizás deberíamos haber visto venir por todo lo que nos han venido advirtiendo los científicos sobre el cambio climático? Sí, como tú dices, la verdad que estamos pasando un año completamente. Es verdad que es atípico, pero es la realidad. Si el cambio climático existe y tenemos que ser conscientes de que, bueno, que las estaciones como las conocíamos hace años, yo creo que han desaparecido. Los climas estables que teníamos, esos 4 climas incluso que teníamos en Canarias, han desaparecido, casi nos hemos quedado en 2. Y mira, abril, el tiempo que tenemos, un tiempo de agosto, pero no solo en abril, hemos pasado en diciembre, hay que recordar diciembre, que en diciembre estaba la gente completamente en la playa, con temperaturas que superaban los 30 grados en Canarias, ¿no? Con lo cual, cierto es que el cambio climático es una realidad que ha cambiado el paradigma de todo el mundo y también de Canarias. Con lo cual, vamos a pasar y estamos pasando problemas de agua, uno de los grandes problemas que tenemos. Yo he dicho en muchas entrevistas que el agua es un reto como sociedad, creo que de los mayores retos que tenemos como sociedad, y es evidente que todos tenemos que mirar, que creo, hay que ser autocrítica. Yo creo que tenemos que ser autocríticos, que no hemos sido lo suficientemente responsables para planificar. Y cuando digo todo, estoy hablando del conjunto, desde las administraciones canarias, el Estado, desde la propia sociedad, que seguramente cuando hablamos con nuestros abuelos, aquello de la gota de agua la aprovechaban, el agua que sobraba de aquí la cogían para regar las plantas hasta las cosas de casi. El aprovechamiento del agua de nuestros abuelos era brutal porque ellos pasaron necesidad de agua, porque pasaron momentos que no tenían agua. Yo en el Hierro recuerdo que mi abuela me contaba de caminar 20 kilómetros a buscar agua. No había las infraestructuras que hay ahora, por ejemplo. Claro. Nos hemos acostumbrado como sociedad a que abrimos el grifo y sale el agua que queremos, y yo creo que también como administración pública tenemos parte de esa responsabilidad de no haber planificado en Canarias ese ciclo integral del agua en todo su conjunto para evitar los problemas que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, estando en esto... Llegados a este punto... Claro, efectivamente, llegados a este punto lo que tenemos que hacer es sentarnos y planificar y pasar de las palabras a los hechos. Cierto es que también, no quiero mentir ni llevar a engaño, una planificación hidrográfica de Canarias que la necesita no se hace en 1 año y 2 años. Es decir, una obra hidráulica, todos sabemos los permisos que lleva, pues, los costes, los proyectos, la declaración ambiental y después la obra civil en sí, son años de planificación. Pero tenemos que sentarnos. Y yo creo que el Gobierno de alguna manera se comprometió a convocar esa mesa del agua, que se hizo en Gran Canaria hace un mes, donde sentó a los ayuntamientos. Porque claro, las competencias que hoy son divididas, los ayuntamientos tienen mucha competencia. Las pérdidas de agua en los ayuntamientos en algunos son más del 50%. Es decir, al final, si tú generas agua por un lado, pero la pierdes en el mismo sentido, por mucho que generes, la vas a seguir perdiendo. Pero volvemos a lo mismo, es que llevamos años, llevo años escuchando a consejeros y a responsables del área hablar de eso, de las pérdidas en las redes municipales. Municipales, exactamente. Después los cabildos insulares los cabildos insulares como competentes en materia de agua, son los cabildos, los consejos insulares de agua de la Ley 10 de 2010, y después el Gobierno de Canarias como responsable también en mucha parte, y en la parte fundamental la financiación para esas obras. ¿Qué se ha tomado? Bueno, yo creo que en esa reunión lo que se dijo es que cada uno tenemos que actuar en nuestras competencias, los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno, y en nuestra parte, nosotros lo que tenemos de agua de riego agrícola, que es la que me compete a mí, pues hemos hecho una planificación. De aquí, más allá, una a corto plazo, que es de aquí a 2027, la legislatura, y una a más largo plazo, ¿no? Que estamos hablando de 8 y 12 años, que nosotros calculamos en 8 y 12 años, para de alguna manera en Canarias no estar a un nivel óptimo, pero por lo menos paliar los déficits y las complicaciones que vamos a tener este próximo verano, ¿no? Y entre esas medidas hablan de la posible modificación de la ley de aguas. ¿En qué sentido? Sí, bueno, ahí o sea que la ley de aguas es muy controvertida y genera mucha controversia entre muchos sectores, ¿no? Muchos sectores. Incluso en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito privado. Bueno, se ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, la ley de agua podría de alguna manera permitir o desbloquear por una manera excepcional
que los ayuntamientos y cabildos y gobiernos inviertan de una manera urgente, extraordinaria, podrían también, por ejemplo, asimilar para que la sociedad también entienda de alguna manera que el agua es un bien público, pero es escaso y es finito, con lo cual tenemos que tener, oye, ¿cuánto necesita una familia? ¿No? ¿Cuánto de agua necesita una familia para vivir? Una media. Pues más o menos, oye, estipular en nosotros los cultivos. Por ejemplo, ¿cuánto necesita un cultivo? ¿Por qué no vamos, que es lo que está oye, ¿cuánto necesita una hectárea de papa? Una hectárea de papa necesita de agua X. ¿Cuánto necesita una viña, que es un cultivo secano que se riega 1 o 2 veces al año como mucho? No necesita más. ¿Cuánto necesita la viña? Esto, pues yo creo que estamos en ese proceso de poder investigar la necesidad del agua en cada tipo, en la sociedad, en su conjunto, industrial, y para lo mejor, esto es algo que salió y que yo lo comento, y a lo mejor hay que no prohibir, evidentemente, ni cortar el agua, pero sí, a veces con una mayor cantidad del agua, pues la gente se regular ese uso del agua. regula. Y eso no es novedoso, eso existe ya en el mundo, existe la regulación de que una familia o a un cultivo se le da tanto de agua, y si te pasas de eso, evidentemente pagas mucho más, con lo cual tú también eres consciente de que tienes que hacerlo. Es interesante porque al fin y al cabo en Canarias hemos desarrollado algunos cultivos que tienen una gran carga hídrica y a nadie se le escapa que uno de ellos es el plátano, que además ocupa pues mucho territorio. Y hablando un poco de esa sostenibilidad hídrica hacia la que tenemos que avanzar, también se me puede ocurrir o pensamos en el aguacate, ¿no? Que es un producto muy recurrente y que todavía consume más agua que el plátano si cabe. ¿No deberíamos también avanzar en cambiar el modelo del tipo de cultivo por el que apostamos en Canarias hacia cultivos que tengan una menor carga hídrica? Nosotros estamos en eso, y ahora que me lo dicen, venimos estos días a presentar unas jornadas, por ejemplo, de cacao y café, por ejemplo, por eso mismo, porque primero son cultivos complementarios, pueden convivir con otros y podemos hacer rotación o convivir en la misma extensión, y son cultivos que consumen mucho menos agua. Y si el ICIA está haciendo una investigación de aquellos cultivos que en Canarias pueden ser rentables, porque evidentemente cuando hablamos de rentabilidad del sector tiene que ser una rentabilidad ambiental, medioambiental y también una rentabilidad económica. Entonces, cultivos que pueden ser rentables en Canarias y que tengan, por ejemplo, una carga hídrica mucho menor. El ICI está investigando, bueno, y tenemos un proyecto muy, muy importante donde hay muchos cultivos que con menos carga de agua pueden ser muy, muy rentables para el sector. Y en eso estamos trabajando. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde tenemos que ir también, porque, como tú decías, el agua va a ser un bien escaso, lo es ya y lo va a ser siempre, y tenemos que buscar fórmulas de que eviten el consumo de agua que tenemos en algunos cultivos. Cierto es que el plátano es uno de los que consume, pero no es el más que consume. Entonces, en el aguacate y hay otros que consumen más agua del plátano. Bueno, pues a lo mejor esos cultivos pues podemos diversificarlos a otros que consuman menos y que sean igual o más rentables. Pero hablando del plátano, sí que además de la cuestión de la sostenibilidad, por la carga hídrica que tiene, por el espacio que ocupa, es verdad que también es paisaje de Canarias, a nadie se le escapa, pero lo cierto es que después tenemos un problema con cómo está organizado el sistema del plátano. Por un lado, esa dependencia tan fuerte de la subvención europea, por otro, la sobreproducción. El año pasado, la segunda pica más importante de la historia del plátano, 33 millones de kilos, y contamos los que de la pica se desviaron también hacia Marruecos. Claro, ante esto, consejero, ¿qué se puede hacer para que esto sea mucho más eficiente? Incluso quizás nos deberíamos replantear que el plátano no debería ser nuestro gran cultivo en el futuro. Bueno, nosotros hay dos cuestiones que son muy ciertas. Primero, el año pasado tuvimos datado desde que se data el plátano, tuvimos la mayor producción de plátano de la historia que se data, más de 480 millones de kilos de plátano. Y es verdad que la mayor retirada, o pica como se llama, también de los últimos años. Entendemos que esto no puede ser así. ¿Sí? Yo me acuerdo incluso cuando, hace muchos años, cuando fui consejero, hicimos un programa en el 2026 y empezamos a reducir, ¿te acuerdas? Empezamos a reducir los niveles de retirada de pica año a año. Nos sentamos con las Procan y les dijimos que esto no podía ser. Que se puede hacer de una manera excepcional, sí, lo permite la norma, pero no de una manera ordinaria. Pero nos hemos encontrado con todo lo contrario. Nos hemos encontrado ahora con todo lo contrario. Pero quiero decir que, por ejemplo, ya hace 2 meses que también nos hemos sentado con las Procan y hay que reconocer el esfuerzo, y no están pidiendo pica. Ya hace 2 meses que no están pidiendo pica. Pero tenemos que buscar la manera, y en eso estamos, en el modelo de modificación del decreto del plátano. Lo está modificando el gobierno, una parte nos compete a nosotros, y nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en limitar la producción por hectárea, para poder limitarla, de alguna manera poder espaciar el crecimiento del plátano, porque no me importaría que si vendemos todo, si lo comercializamos todo a buen precio, bueno, pues al final genera riqueza, porque ahora el plátano hay que entender que es un sector que genera mucha riqueza para Canarias,
directa e indirectamente. Pero es verdad que tenemos que limitar de alguna manera la producción y tenemos que garantizar que los pequeños productores, que es lo fundamental, tengan una renta digna para vivir. Han tenido una pérdida de renta en los últimos tiempos. En los últimos años, el último año, han perdido porque el precio del plátano se ha pagado muy bajo y no les permitía costear los costes de producción. Con lo cual, eso es lo que no se puede permitir. Porque la base social del plátano es lo que a Europa, de alguna manera, pues le cautivó. Es decir, 8.200 productores de plátano, 8.200, que no es poco, oye, pues una base social muy grande. Y eso, bueno, a Europa, en islas, por ejemplo, como La Palma, 3.000 personas viven del plátano. Y esto es importantísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, de alguna manera, tomar medidas. Las estamos tomando. Yo me he reunido con todos los sectores del plátano, con Asprocan y con todos. Estamos a punto de sacar la modificación del decreto del plátano, del plátano. ¿Para cuándo? Porque eso se tiene que publicar, entiendo, en el Boletín Oficial de Canarias. A mí me pregunta mucha gente, oye, ¿cuándo va a salir ese decreto? Mira, nosotros ya publicamos hace unos 20 días la intención, porque así lo marcaré, ya publicamos que el gobierno va a modificar el decreto del plátano. Ya se modificó. Y ahora, en los próximos días, saldrá ya el texto de esa modificación, como todo proceso, para que presenten alegaciones, que miraremos las alegaciones que se hacen, pues, oye, las contestaremos, algunas a lo mejor son interesantes y mejoran el texto, seguramente lo mejoran, y después ya se aprobará. Pero en los próximos días, digo semanas, para no decir días, pero próximamente saldrá el decreto del plátano. Y es importante, entre eso y otras medidas, ¿no? Medidas de más calidad, más inspecciones para calidad, porque también tenemos que entender que no podemos mandar todo. Si tenemos que, el plátano tiene que tener es un producto que tiene que tener una calidad diferenciada para competir con la banana, si no, evidentemente, no vamos a competir con ella. Y lo que decía, creo que tenemos que regular el plátano, es importante, principalmente para mantener esa base social del plátano. Y también quiero decir que el plátano es un sector que tenemos que entender que no solo genera la venta del producto y la gente que vive, sino Canarias, gracias al plátano, tenemos un tránsito con península importante. ¿Sí? El plátano es el producto de importación más importante que tenemos en Canarias, sin duda. Y ese tránsito comercial que tenemos en barco de mercancías a península garantiza dos cuestiones. Primero, garantiza las frecuencias que tenemos ahora mismo en mercancías con península y garantiza el abaratamiento de los precios de los contenedores. Con lo cual, muchos insumos que traemos, digamos, para ganadería o para la industria o para el comercio, se viene porque el plátano envía. Y esos contenedores vacíos vienen con muchos productos. Tránsito, si no las frecuencias no serían las mismas, te puedo asegurar que las frecuencias que tenemos no serían las mismas y el precio tampoco. Con lo cual, es verdad que genera una economía indirecta muy importante para Canarias, pero no es menos cierto que tenemos que de alguna manera regularlo para... mi principal objetivo ahora es que los que viven del sector del plátano ahora puedan seguir viviendo y regular para evitar ese crecimiento y evitar la retirada. Yo creo que es fundamental evitar esa pica que puede ser, digo, en un momento excepcional hay que contemplarla, un momento excepcional, pero no tiene que ser algo ordinario. Lo cierto es que usted, que además ahora ya es consejero oficialmente de soberanía alimentaria, que era algo que antes no estaba, digamos, en el nombre de la consejería, pero ha dicho, y ha sido realista muchas veces, ha dicho, tenemos que saber que con las características que tiene Canarias es complicado llegar a ese 40% de soberanía alimentaria. Pero claro, precisamente hablando del plátano, también uno puede pensar, bueno, es que al final tenemos un producto que consume mucha tierra, que no es sostenible, que al final depende de esa subvención europea, que es verdad que realmente pues, está generado para venderse fuera, no para el consumo local. Y claro, ¿no deberíamos apostar también por cultivos que estén enfocados a la demanda local para mejorar esa soberanía alimentaria? Porque esto no se hace más. Sí, es verdad que hay cultivos que tienen más demanda y que no producimos en Canarias y que podríamos producir, pero el problema radica en la rentabilidad económica del cultivo, ya no social sino económica. Me explico. Hay productos, digamos frutas y verduras, que podríamos producir más en Canarias, que incluso consumen menos agua, lo que estábamos hablando antes, pero tenemos un problema. Es decir, las manifestaciones que han habido en toda Europa con esa competencia desleal que hace Europa impide que un agricultor, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, imagínate huevos. En Canarias importamos huevos de afuera. Los huevos que pusimos en Canarias, las explotaciones que hay cada vez son menos. Para ser rentable una explotación aproximadamente necesitan 200.000 gallinas de puesta de huevos. La ley de bienestar animal obligó a que los ganaderos canarios tuvieran que vender las jaulas que tenían, ¿no? ¿Sabes dónde fueron esas jaulas? Fueron a Marruecos. Pero esto es real, ¿eh? Fueron a Marruecos, porque el bienestar animal aquí no permitía. Con lo cual, eso hizo que las jaulas eran más grandes, con menos gallinas, al final menos rentabilidad. Es una realidad palpable. Yo no digo que estoy en contra del bienestar animal, pero la realidad económica es que era jaulas más grandes, menos gallinas, menos rentabilidad. ¿Qué pasa? El coste se eleva. Para yo mantener los empleados, para mantener un poco la producción, el margen de beneficio es mucho más corto.
pero vienen huevos de Marruecos, 3 veces más baratos. Pero vienen huevos de Marruecos con esas jaulas que aquí están prohibidos. Vienen huevos de Marruecos, digo Marruecos por no decir también la carne que viene de Brasil, por ejemplo. Claro. Vienen huevos de Marruecos que están alimentados con harinas cárnicas, las gallinas. En Europa está prohibido alimentar a los animales con harinas cárnicas, con lo cual, ¿eso qué hace? Con una gallina engorda el doble. Entonces, claro, sí es verdad que podíamos hacerlo, pero a la hora de ser rentable ese cultivo, nos encontramos con que en el mercado vamos a tener un huevo a 6 céntimos y un huevo a 12 céntimos. Pero Al claro, final, ¿y ante eso qué se puede hacer, consejero? claro, por eso estamos ahora en la tesitura de, oye, entre todos tenemos que hacer cosas. Y esto, por ejemplo, Europa tiene que regular. Lo positivo es que Europa ha entendido el mensaje de los agricultores, que tiene que regular de otra manera. La agricultura ha sido la moneda de cambio de Europa. Es decir, la huerta de Europa, soberanía alimentaria, como tú decías, de Europa la estamos perdiendo. La huerta la estamos haciendo en África y la estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces, al final, el campo se ha cansado un poco. Oye, es que me estás arruinando, que yo no puedo competir con las normas que tú me pones. Ya no digamos normas laborales, normas sociales, medioambientales, productos que prohíben. Nosotros hace unas semanas incautamos de una mercancía de 8.000 kilos de sandía, incautamos 2.000 kilos que no tienen trazabilidad. Vienen de un sitio donde tienen residuos que en Europa están prohibidos. Le hemos dicho al gobierno español, oye, usted tiene que tipificar esa infracción como contra la salud pública y el medio ambiente. Un delito penal, porque oye, usted me está trayendo un producto que tiene residuos que aquí están prohibidos porque dañan al ser humano. Con lo cual yo creo que socialmente, en todos sitios y en Europa en su conjunto, siendo la PAC la primera política común de Europa, al final ha pasado a ser una de las últimas. Yo creo que el sector tiene que volver a tener ese protagonismo que tenía, intentar tomar medidas. Porque es verdad que queda muy bien y muy bonito, y eso es muy real. Dice, oye, ¿podemos cultivar más? Claro, tenemos terreno. Sí. Tenemos casi un 52, 53% terreno cultivable en Canarias que no está cultivado y apto para cultivar. El rollo es la rentabilidad económica para poder hacerlo. ¿Cómo competimos con esas grandes cadenas multinacionales que nos vienen, que nos entran por los puertos todos los días y que evidentemente el precio es mucho más barato y al final es una competencia desleal? Y fíjese, en ese contexto del que usted está hablando y del que yo le he preguntado, ¿qué sentido tiene, por tanto, abrir una nueva ruta con Marruecos, precisamente a través de Tarfaya en Fuerteventura, donde hay unos riesgos potenciales fitosanitarios de los que ya se han advertido, incluso por algunos informes técnicos, que aumenta la competencia desleal y que usted incluso inicialmente decía que no veía realmente esa ruta? Yo no sé cuál es su posición actualmente y le pregunto qué sentido tiene. Sí, yo me mantengo igual que al principio. Si yo creo que esta ruta o cualquier otra ruta en Canarias, y las actuales también, tienen que tener un control muy estricto y una prohibición de entrar productos, frutas, verduras o animales vivos a Canarias, porque nos ponen en riesgo por muchas cuestiones. No solo la futura línea de Tarfaya, sino las actuales también. Es decir, nosotros, lo de la sandía, lo hemos, para decir lo que nos entiendan, sí, lo hemos pillado fuera del puerto, que es mucho más. Una vez entra en los canales, se distribuye y es mucho más complicado controlar. ¿Dónde se controla? En el puerto. Un punto de entrada, un control. Desgraciadamente no hay. No tenemos en Canarias, si me preguntas, oye, ¿tenemos los suficientes medios y personal en Canarias para controlar? No existen. Y si no existen, el miedo del sector es que si no existen en los actuales, en los futuros tampoco va a existir. Digamos Tarfaya, digamos otro que se abra en un futuro, no van a existir. Entonces lo que estamos diciendo el sector, y en eso es lo que nos mantenemos, es que si se pone, tiene que tener la garantía de todas las medidas. Los escáneres necesarios, el personal y el material para controlar todo. El puesto de inspección fronteriza también. El puesto de inspección fronteriza porque no existe. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y también hemos pedido al Gobierno de España, incluso al comisario europeo, que nos reunimos esta semana pasada con el presidente del Gobierno, le hemos pedido que tiene que poner más controles en los puertos y aeropuertos. Porque desgraciadamente por ahí están entrando no solo productos que compiten deslealmente, sino plagas. David, polilla guatemalteca. ¿Qué pasó cuando entró? A los 2 años. A los 2 años, cuando entró, desde que se detectó 2 años después, se redujo el 50% de la producción de papa en Canarias. El 50%. Esa merma económica y de soberanía alimentaria, ¿por qué fue generado? Bueno, porque no tenemos controles en los puertos. Pero entonces entiendo que el gobierno se compromete o se puede comprometer de cara al sector a que no se va a poner en marcha esa línea de Tarfaya hasta que no esté garantizada esa inspección y esa calidad fitosanitaria de los productos. Sí, el gobierno lo ha dicho, y lo ha dicho también el presidente, y lo ha dicho también la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, que no permitirán que se ponga en marcha, o por lo menos
se opondrán, porque también, para quien nos esté viendo, es competencia exclusiva del Estado. Cualquier en ruta con un tercer país, en el Gobierno de Canarias no tenemos nada que decir, más allá que esperemos que nos escuchen. Como región afectada, esperemos que lo hagan, pero lo de esperar y lo de hacer son dos cosas completamente diferentes. Pero ya lo hemos dicho. Sí, hablando de cultivos que son importantes y muy importantes con respecto a la soberanía alimentaria, porque además es un cultivo que sí que se absorbe bien por el mercado local, es el cultivo de la papa. De hecho, al final tenemos que importar papa extranjera, tenemos que importar semillas, tenemos una dependencia de esas papas extranjeras y de esas semillas. Pero es que en el pasado mes de agosto-septiembre vivimos un episodio de escasez que realmente, bueno, no sé si yo personalmente no lo recordaba, con unos precios elevadísimos y además con una especulación que se generó detrás de todo este fenómeno. ¿Qué han hecho para evitar que vuelva a ocurrir algo como lo que ocurrió, insisto, en agosto-septiembre del 2023? Sí, fue a final de agosto, principio de septiembre, con el escarabajo colorado, ¿no? en el Reino Unido. Y que, claro, fíjate la debilidad, a veces lo que nos afecta es la globalidad. Eso fue un ejemplo claro de que todo lo que pasa en el mundo nos afecta, aunque pensemos que no. Un escarabajo, creo que fueron, no te quiero mentir, pero que fueron 12 larvas, no más, de un escarabajo en un estado del Reino Unido que mucha gente ni conocemos, pues prohibió y puso en jaque un producto como la papa, que es muy, muy canario, ¿no? Muy canaria. ¿Qué pasaba? Claro, justo fue en la época donde importamos la semilla que plantamos a final de año para la cosecha. Para entendernos, Canarias produce aproximadamente el 62% de la papa que consume. El resto lo importamos de consumo, pero lo que no tenemos es semilla. Lo que sí importamos casi el 100% es la semilla, esa papa que después producimos en Canarias. Y cuando se bloqueó era el momento de la importación de semillas. Y lo que estaba poniendo en jaque era la cosecha de este año 2024. ¿Qué pasó? Claro, no teníamos semilla, tampoco teníamos papa de importación. Y claro, al final el consumo de la papa diaria en Canarias es muy alto y no teníamos. ¿Qué pasó? Especulación. De muchos importadores especularon, evidentemente, con la papa. Es una papa a 5 euros, como me decían a mí. Yo le decía a la gente que no lo comprara, que aguantara. Que si tenemos que estar una semana o un mes sin comer papa, 5 euros no se puede permitir que el consumidor pague, porque están especulando. No vale eso la papa. También decía lo siguiente. Eso también nos puede servir para ser conscientes de que cuando nosotros, los consumidores, vamos a un lineal a comprar, no pidamos que la papa esté a 60 céntimos. Porque igual que a 5 euros están estafando al consumidor, a 60 céntimos estás arruinando al agricultor de aquí. Y eso, hay un agricultor que lo decía, no sé si lo viste en las redes, muy claro que decía, oye, yo tenía no sé cuántas hectáreas de papa, me la pagaban a 60 céntimos y me tuve que ir. Dice, yo tengo papa para mí ahora, dice, ahora no hay papa para los demás. Era un poco irónico lo que decía, pero era muy realista. ¿Qué hemos hecho? Hemos llegado a un acuerdo con Cultesa, en este caso, para nosotros poder sanear en Canarias las papas de semilla más importantes de Canarias. El problema, no tenemos semilla porque no tenemos la semilla saneada. Este proceso tarda entre 3 y 4 años, pero bueno, ya lo hemos empezado. Esperemos que dentro de unos años poder tener en Canarias la semilla saneada. Así que por lo menos, porque al final de consumo ojalá que lleguemos al 100%, pero si no llegamos podemos traer e importar, pero me preocupa más las semillas. Y poder garantizar que en Canarias en un futuro, dentro de 3 o 4 años, podemos tener la semilla de aquellas variedades que más plantamos saneada en Canarias. Con lo cual, si no dependemos del exterior de eso, podemos después llegar a un nivel de soberanía alimentaria en la papa muchísimo mayor y no depender del exterior. Más allá de las semillas están también las importaciones de ese porcentaje que falta de papa que viene del exterior. Y ha habido polémica, cierta polémica, sobre todo con la importación de papas de Israel. Y en concreto también con que, por ejemplo, la presidenta de una cooperativa tan importante como es Asaga, una asociación tan importante como es Asaga, sea una de las personas que importa esa papa de Israel y lógicamente la mete en el mercado canario. ¿A usted qué le parece que esto ocurra? Bueno, se pueden ver de dos puntos de vista. Desde el punto de vista que una presidenta de una asociación agraria, pues que también que sea papera, porque ella también es empresaria, yo los llamo empresarios a los agricultores y ganaderos, porque me gusta llamarlos así, de la papa. Se puede ver como que es una competencia desleal, sí, o se puede ver de otra manera, que es como la época que falta papa, pues la misma cooperativa la trae y el beneficio de eso se reparte entre todos los agricultores de la papa de aquí. Es decir, podemos ver ese concepto. Al final llegas a un acuerdo con una gran cadena y la gran cadena lo que te dice es, no, yo quiero todas las semanas, quiero 5.000 kilos de papa. ¿Y a usted qué le parece más, una competencia desleal o un buen acuerdo para los agricultores de aquí? A mí no me parece una competencia desleal en este caso cuando no somos capaces de producir el 100%. Me parece una competencia desleal en algunos productos cuando sí producimos el 100% y traemos producto de fuera
y lo ponemos al lado. Eso, por ejemplo, pasó en su momento con el tomate. Hay que recordar el tomate, que fuimos, no todos, pero algunos canarios fuimos los que nos fuimos a Marruecos y Andalucía a plantar. Y después nosotros mismos nos traíamos el tomate de Marruecos y Andalucía y competía con el plantado de aquí. Al final, ¿qué ha pasado? Que el tomate de exportación hoy en día no existe sino en la aldea. Se ha acabado. Porque nosotros mismos no... Eso, por ejemplo, sí me parece una competencia desleal y eso sí me parece, de alguna manera, es legal, pero sí criticable moralmente. Así que yo... Otra cosa es que si no tengo la producción, tengo dos opciones. O no firmo con esa cadena, con lo cual la papa que produzco tampoco la meto en un mercado, en el mercado local, ¿eh? O firmo y cuando no hay papa, pues la puedo traer de fuera. A mí me consta, por ejemplo, y tengo que decirlo, yo tengo que decirlo, que se llaman a todos los productores de papas, hasta el final. Me consta porque han llamado hasta el Hierro. Sí. Fíjense ustedes que esa cadena, no la voy a nombrar, esa cadena con que tiene cerrado este caso concreto, no tiene supermercados en el Hierro, pero son capaces de traer papa del Hierro, papa de Gran Canaria, papa de Lanzarote y batata de Lanzarote para en el paquete, y cuando se acaba, evidentemente, la cadena no te dice, no, yo ya no tengo papa, pues eso no me vale tú, me busco otro. El problema es que si me busco otro, a lo mejor el otro me lo trae todo de fuera y no el de aquí. Con lo cual, yo sé que es verdad que se puede ver de una manera o de otra, bueno, y tenemos que ver el contexto en general para entender lo que está pasando. No por eso decir, oye, si tenemos producción, sí me parecería criticable. Si no tenemos la suficiente producción, pues es una manera de regular el mercado y que el beneficio se quede en los productores de aquí, siempre y cuando se haga como una cooperativa de los productores. Es interesante porque al final lo que usted está poniendo en valor es el hecho de que cubramos lo que no podemos llegar, evidentemente, con importaciones, pero que al final no haya una competencia desleal, que no se busque el negocio por el negocio. Se lo digo así porque le estaba escuchando y al final me estaba acordando de una conversación que tuve en su día también. Usted hablaba de ese programa que hicimos con Despiertos con Leopoldo Cologan, y él, una de las cosas que nos decía es que a pesar de ser uno de los grandes productores del plátano, uno de los grandes defensores del plátano, también importaba banana. Y él al final lo que venía a decir es que, claro, que él es empresario y quiere hacer negocio. A veces hay que cambiar. Usted decía que le gustaba ver a los agricultores y ganaderos como empresarios, pero quizás, aunque sean empresarios, no habría que cambiar un poco también el concepto de, oye, quizás no es, del sector primario no tiene que estar pensando en que haya grandes productores con grandes beneficios, sino en una producción más localizada y más centrada en el pequeño productor en una comunidad como Canarias. Sí, sin duda. Y esto es potenciar las cooperativas. Las cooperativas son fundamentales. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer lo contrario, lo que tú decías, podemos ir a una concentración de los cultivos, grandes productores, entonces los pequeños desaparecerían. Entonces, ¿qué pasa? Que los pequeños productores por sí solos no pueden entrar en los grandes mercados. Todos lo sabemos y te consumen. La única manera es unirse y que el beneficio se reparta en todos los pequeños productores. Y por eso es tan importante las cooperativas. En Canarias tenemos muchas cooperativas, pero también es cierto, igual que te digo que tenemos muchísimas cooperativas, no es menos cierto que la mayoría de cooperativas, o el 50% de las cooperativas, no funcionan como cooperativas, funcionan como agencia de subvenciones o agencia de documentación. Pero no son muy importantes para la economía social. Son es que son las más que reparten la economía social, y son las más importantes, porque al final, yo otro día estuve, por ejemplo, en la aldea, ¿no? En la aldea de San Nicolás, en la cooperativa Coagrisan, y ellos son una cooperativa y funcionan como cooperativa. ¿Sí? Realmente todos los socios de esa cooperativa son dueños de la cooperativa, las decisiones se toman en conjunto y los beneficios se reparten entre todos los socios de la cooperativa. A mí me gusta el planteamiento que hace. Ellos han diversificado, por ejemplo, el tomate, que era su fuerte, lo siguen teniendo, pero están haciendo pepino, están diversificando papaya, ¿no? Otros sectores, también algunos tropicales, otros de consumo, para diversificar. Y el beneficio se reparte entre los cooperativistas, entre toda la sociedad. Al final, todos participan de la inversión que hace la empresa, es una empresa, es una cooperativa, al final, pero esas inversiones que todos participan en la asamblea, a lo mejor yo tengo tomate solo, pero tú tienes pepino y el otro, bueno, pues esa venta conjunta de todos nos beneficiamos todos al final. ¿Y por qué, por ejemplo, ha fracasado un modelo como el de la cooperativa La Candelaria, que al final en su momento tuvo un músculo muy fuerte? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con esta cooperativa? Porque da la sensación de que al final esas pérdidas que tiene, esa deuda que para algunos es inasumible, se va a ir rescatando con dinero público. Claro, en la cooperativa La Candelaria yo creo que... Yo voy a plantear una cosa. A veces las cooperativas, y lo digo con toda la buena fe del mundo, las cooperativas, y yo creo que ahora La Candelaria, lo digo, está bien gestionada ahora. Yo creo que se están haciendo las cosas bien, han tenido un plan. Lo que pasa es que esto no es de ahora. Esto no es de un año ni 2 años. En la cooperativa de Candelaria ha llegado un momento después de 40 años. Entonces, pero hemos puesto a veces con buena voluntad a gestores en la cooperativa que somos los propios ganaderos o somos los propios agricultores.
Y yo creo que la gestión de las cooperativas tiene que llevarlo un profesional. Aparte de que podamos tener un presidente ganadero o agricultor, porque lo marca la ley, ¿vale? Una cosa es el presidente, pero el gestor económico de las cooperativas tienen que ser profesionales. Y se demuestra, si las cooperativas que tienen gestores profesionales, hoy en día son cooperativas que están muy bien diseñadas, que no tienen problemas económicos, sino todo lo contrario. Incluso que han invertido, han diversificado la economía, como te dije, y han invertido en otros sectores para el beneficio de los cooperantes. La Candelaria, bueno, como saben, todos sabemos, no se esconde, es una situación muy complicada. Nosotros hicimos un plan, me acuerdo en aquella época también, un plan para recuperar el dinero. En los 4 años que yo estuve el plan se cumplió. Se recuperó el 57% de la deuda que tenía la Candelaria con la administración pública, se recuperó en ese plan de 4 años. Cierto es que bueno, ha seguido de alguna manera esa deriva, digo, no por este año ni por el año anterior, sino por muchos años de esa gestión, y que ahora hay una deuda que puede entrar en curso de acreedores. Yo entiendo que la Candelaria, con el volumen que tiene ahora, tiene propiedades que pueden ser, que no son necesarias para la Candelaria. Entendemos que se pueden vender, sanearlo, porque a nosotros lo que nos preocupa, a la administración, es que, como sabes, la deuda de la cooperativa va a los cooperantes, al final va a los ganaderos, y al final van a ser los ganaderos los que tengan que pagar esa deuda. Entonces, esa parte sí nos preocupa, porque si ya están mal los ganaderos, como para ahora le caiga una deuda. Entonces, la intención es que entendemos que nosotros hemos llegado a lo que hemos llegado para ayudar. Como parte pública no podemos costear la deuda. Entendemos que tiene bienes en la Candelaria que no son necesarios y lo puede vender. Entendemos que para la administración local, por ejemplo, de La Laguna, son interesantes. Digamos, el espacio que está. Es un espacio que para La Laguna sería un desahogo de la zona donde está. Y con eso se pagaría la deuda, y la Candelaria tiene otras infraestructuras donde seguir funcionando. Eso es lo que nos planteamos nosotros, lo hemos visto bien. Y en esa parte administrativa y de gestión le queremos ayudar. Pero no podemos nosotros asumir la deuda, porque al final no se puede entender que la administración está para salvar la mala gestión o la gestión negativa por muchas causas. Yo no voy a poner culpables. Pero no van a asumir la deuda. Nosotros no podemos asumir la deuda. Quería preguntarle por la figura de Rafael Hernández, el presidente de la COAC en Canarias, porque, como sabe, la Fiscalía ha abierto, a raíz de una denuncia, una investigación porque presuntamente habría empleado a menores migrantes no acompañados para trabajar en algunas de sus fincas. ¿Cuál es la posición que tienen desde la Consejería ante este asunto? Bueno, nosotros cuando conocimos el asunto, pues, nos sorprendió. Evidentemente... ¿Le sorprendió? ¿A usted le sorprendió? Sí, me sorprendió, lógicamente. Yo a Rafael lo conozco, evidentemente. He tenido cientos de reuniones con él, porque es presidente de una organización importante y representa a los agricultores de la COA. Pero nosotros lo que hemos dicho a nuestra compañera y Candelaria, porque no es un asunto que competa en este caso, como tú has dicho, no es un asunto que tenga nada que ver con ganadería ni agricultura. No tiene nada que ver, es un asunto, en este caso, con otro departamento. Pero sí le hemos comunicado, bueno, oye, que estamos dispuestos a colaborar, a que se pida información para aclarar la zona y esperando un poco. Nosotros somos muy respetuosos con la justicia, también muy respetuoso con Rafael Hernández, en el sentido de que bueno, hay un proceso abierto y tenemos que esperar. Nosotros no podemos ser jueces de esta parte, porque máxime, aunque él sea el presidente, en este caso, de la COA en Canarias, pero el asunto tal es un asunto que no tiene nada que ver con el sector primario como tal, con lo cual vamos a ser muy respetuosos. ¿Usted ha hablado con él? ¿Ha hablado con Rafael Hernández después de conocer esta noticia? Sí, claro que he hablado, porque sigue siendo presidente de la COA, con lo cual nosotros convocamos normalmente pues, cada mes o cada mes y medio a las diferentes organizaciones agrarias. Y bueno, pues él sigue siendo presidente de la COA y hemos hablado del POSEI y de otras cosas, porque es natural. Para ir finalizando ya, Narváez, quería preguntarle por la gestión de la empresa pública GMR, por el papel que jugaron la ex consejera Elisabeth Ostendi y también por el papel de Pablo Zurita. ¿Qué se han encontrado ustedes en GMR y cómo van a afrontar esa situación? Bueno, pues GMR lo encontramos en una situación muy, muy delicada, en dos ámbitos, en el ámbito económico y en el ámbito laboral. No se esconde que en lo económico, cuando llegamos, hicimos una auditoría, porque nosotros la hacemos todos los años, pero aparte, entienda que cuando entras de nuevo a una consejería y una empresa pública, pues lo más sensato es una auditoría, porque yo quiero saber lo que tengo y con lo que tengo que afrontarme, y lo afronto sin ningún problema. Una auditoría donde la parte económica tenemos una deuda de más de 2.200.000 euros que tenía GMR, que hemos tenido que afrontar. Esa parte la hemos saneado. Hoy en día hemos saneado GMR con esa deuda de más de 2.200.000 euros y que tenía porque se hicieron cuestiones que nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo,
Pero fíjate lo que te digo, aun no estando de acuerdo políticamente, si las cosas son sensatas y se hacen, y tienen un fundamento y tienen un respaldo económico, nosotros no podemos hacer nada, porque al final, oye, somos partidos diferentes y cada uno tiene su política. Y si la haces, a lo mejor es buena la tuya, a lo mejor es buena la mía, yo no digo eso. Pero lo que nosotros hemos criticado de esta deuda es que se hizo sin respaldo económico. Se hicieron programas, actuaciones y eventos sin un respaldo económico de la empresa. Se hicieron sin fondos. Pero eso habría que compensarlo con dinero público todo. Claro, desgraciadamente. También la materia laboral. Claro, tuvimos que compensarlo con dinero público. Indemnizaciones, supongo. Más las indemnizaciones que hemos pagado o las sanciones que hemos pagado por denuncias laborales. ¿Y no hay una posible responsabilidad contable en todo esto? Bueno, ahí nosotros hemos puesto en manos de la documentación de que nos ha pedido, la hemos entregado toda la documentación. Nosotros ahí, como dije antes, soy muy respetuoso. En ese proceso yo no entro o no queremos entrar, no quiero hablar. Yo lo que sí he dicho es que nos encontramos económicamente una deuda importantísima y laboralmente también denuncias que tiene la empresa que hemos tenido que pagar. Nos han sancionado a la empresa por denuncias de trabajadores que al final tenían razón. Y al final, la tercera cuestión, que es la parte anímica de la empresa. Sí. Anímicamente la empresa está en una situación muy, muy delicada, porque bueno, el entorno laboral no era el más adecuado. ¿Y es sostenible? Sí, sí, es sostenible. ¿Se puede mantenerla financieramente, digo, la empresa? Sí, la hemos saneado ahora con dinero público, no nos quedaba de otra. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en los 4 años que estuve yo, porque me preocupé en sacar las cuentas de los 4 años, en los 4 años la empresa, una empresa pública no tiene que tener beneficios ni pérdida, yo la llevaba a, y te lo voy a decir de memoria porque me lo sé, tuvimos un año 3.000 euros de beneficio. Es decir, en un año, si una empresa pública, 3.000 años de beneficio. Los otros tuvimos 500, 600, y un año tuvimos 200 y pico de pérdidas, con lo cual, pero el balance completo era beneficios muy, muy limitados, con lo cual una empresa pública no está para ganar dinero, pero tampoco está para derrochar el dinero. Hablando de dinero público, y vamos terminando, Narváez, pero permítame que le pregunte por esto porque es importante de cara a los agricultores palmeros. Han aprobado una nueva ayuda de en torno a 10 millones de euros para paliar, digamos, los efectos que causó la pérdida de renta por culpa de la erupción volcánica. Yo quería aprovechar para preguntarle precisamente por esos 3,5 millones de euros que más de 1.900 agricultores palmeros tienen que devolver, una cosa que usted anunció y que se produjo por una gestión indebida, digamos, de esas ayudas por parte del gobierno anterior. ¿Cómo está ese proceso? ¿Ya han devuelto ese dinero? ¿Se les ha asesorado? ¿Se les ha ayudado? ¿Cómo está la cosa? Bueno, como saben, nosotros hemos sacado ahora ya la otra pérdida de renta. La estamos pagando estos días. Sí. La estamos pagando. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, nosotros hemos subsanado el fallo que se cometió en la anterior, porque se pagó una parte que no se tenía que pagar, que eran los costes. Sí, los costes que tú, al estar debajo del volcán, no tuviste. Digamos, los costes de los empleados, fertilizantes, agua. Esos costes no los tuviste, porque al final, entonces, eso no se dedujo, con lo cual se le pagó. Y la pérdida de renta es algo que es un método muy matemático, un cálculo que lo marca Europa, cómo se tiene que hacer la pérdida de renta, tiene unos ítems que hay que cumplir y los cumplen los técnicos, y tú firmas. Nosotros hay algunos que han devuelto voluntariamente ya, todavía el proceso sigue, no se ha pedido judicialmente a nadie todavía, pero sí que voluntariamente ya hay muchos agricultores que han devuelto, se ha publicado y que han devuelto esa parte. Bueno, ese proceso ya corresponde a la parte de reintegro. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento a la parte de reintegro de la comunidad autónoma y ese proceso se pone ahí. Hombre, si no se reintegrara, podría ir a un proceso judicial que no me atrevo a decir cómo terminaría, porque incluso el proceso judicial podría terminar diciendo que la culpa no es de los agricultores porque ellos no lo sabían ni cobraron ni se gastaban dinero, o podría decirle que sí, podría decir que la culpa es de la administración, o podría derivar responsabilidades a quien tomó las decisiones. Ahí ya, como dije antes, no sé, pero sí es verdad que nosotros teníamos la obligación. Primero porque me lo manda la intervención general. Tengo la obligación de pedir un reintegro porque se llama enriquecimiento indebido y me lo pide Europa. Y tú, con fondos europeos, has dado un dinero que no tienes que dar. Ahora lo hemos hecho de una manera bien. Evidentemente, puede haber no un malestar, un malentendido que cuando pagamos ahora, evidentemente pagamos el mismo procedimiento que hizo el anterior, claro, pero hemos descontado los costes que no has tenido porque no te has gastado. Entonces, al final la pérdida de renta es lo que tu beneficio real, no lo que te costaba a ti el total, sino tu parte de beneficio.
Quería preguntarle ya para finalizar, Narváez, porque estamos a menos de 48 horas de esa gran convocatoria que se ha hecho en todas las islas y en otros diferentes puntos del 20 de abril. Se habla de la necesidad de revisar el modelo turístico. Yo quería preguntarle además porque ha habido, y es un hecho objetivo, un desarrollo turístico que en muchos casos se ha hecho a costa del suelo agrario que había en Canarias. ¿Cuál es la posición que tiene usted, ya no casi como consejero, sino personalmente, sobre esas manifestaciones del 20 de abril? Hombre, yo primero completamente respetable la manifestación y puedo compartir incluso, bueno, puedo no, comparto, lo digo, personalmente comparto algunas de las reivindicaciones que va a la manifestación. Es verdad que es una manifestación que tiene muchísimas reivindicaciones, entonces también es verdad que a veces puedes estar de acuerdo con algunas y no tan de acuerdo con otras. Yo te explico, con que hay que repensar y que el modelo turístico tiene que generar sinergias y tirar de otros sectores, completamente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, y ahora hablando como consejero, el sector turístico tiene que tirar de la agricultura. Porque el paisaje, por ejemplo, de las Ajerías o el paisaje de la Isla Baja, ese paisaje que ve el turista y que viene, lo genera el sector primario. Con lo cual, tiene que haber también una vinculación de que ese tractor motor económico que es el turismo tiene que tirar de otros sectores. Y eso lo comparto completamente. Y el modelo. Hay otras cuestiones, por ejemplo, que yo como herreño, no puedo compartir porque el café para todos no existe. Y a mí no me gusta el café, no tomo. Pero no puede ser porque hay otras islas que hemos apostado por un modelo turístico completamente diferente, que se nos criticó hace 20 años, muy duramente, porque no dejamos implantar hoteles en Tacorón. Oye, que ustedes no quieren el progreso. Y hoy en día tenemos una economía social repartida, porque no hay grandes hoteles, son casitas rurales de herreños y herreñas que la han restaurado y que se reparte la economía socialmente. Y claro, a mí hay cuestiones que en el Hierro, las tasas a nosotros, bueno, las tasas, que puede ser un debate muy interesante, en el Hierro no tendría sentido, porque no tendremos esos grandes hoteles, es decir, tenemos una economía repartida. Con lo cual, digo, comparto algunas, creo que son interesantes y tenemos que reflexionar, pero otras creo que tendríamos que repensarlas y que, como dije, Canarias va a muchas velocidades diferentes, ¿eh? Y turísticamente hay unas islas que han ido a un modelo turístico desarrollista, ¿no? Y hay otras que nos hemos contenido, hemos aguantado esa presión, con muchas críticas, como digo, muchas críticas. Yo me acuerdo a Tomás Padrón, el PSOE y el PP, que los acusó de todo. Y hoy en día el PSOE del Hierro está siguiendo la línea estratégica de Tomás Padrón y de Chase, pero siguiéndole el modelo. Ahora no quiere grandes hoteles, quiere... Por eso decía que, oye, que entendemos que la reflexión ¿A usted le es gusta es que, hablando de eso, perdón, pero es que ¿a usted le gusta la ley de Islas Verdes y cómo se está llevando a cabo en las islas no capitalinas? Por ejemplo, ya que nombraba la Isla del Hierro, que al final es ir un poquito más allá en el uso del suelo rústico para el desarrollo también turístico. A mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque se ha hecho así. Porque yo tengo una explotación agraria, por ejemplo, y dice que tiene que estar vinculada a... Con lo cual, si yo tengo una casa abandonada, yo la restauro dentro de mi finca y tengo que mantener la finca, por ejemplo, de piña tropical, y tiene la casita. Pues yo la restauro y esa casita yo la alquilo turísticamente, esa casita rural. Tengo una renta complementaria y entonces el agricultor puede tener una renta complementaria para mantener su actividad principal, que sí tiene que ser la agricultura o la ganadería, o poner un pequeño restaurante, o poner una venta de producto local, kilómetro cero, que es lo que te pone la ley. Yo creo que es positiva la ley y ese es el modelo que nosotros hemos seguido. Nos parece, oye, yo no critico los otros, pero es verdad que el que unos han seguido y tengamos que poner medidas para ese no significa que para otros no. Por ejemplo, cuando la moratoria se habló, vale, pero moratoria nosotros, ¿por qué tenemos que parar el crecimiento de camas cuando no tenemos en el Hierro? Pues Narváez Quintero, ha sido un placer. Hemos tratado muchísimos asuntos. Yo le agradezco mucho la paciencia también y que haya respondido a nuestras preguntas, porque al final también para nosotros es una oportunidad de oro poder hablar con usted y analizar asuntos que tratamos diariamente sobre la actualidad del sector primario en Canarias. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias, nos ha acompañado hoy en esta intensa entrevista en Canarias al Día. Esperamos que haya sido de su interés. Nosotros continuamos, saben que tenemos una programación especial muy centrada en lo que va a ocurrir este 20 de abril. A partir de las 9 de la noche analizamos la última actualidad de esa convocatoria y, por supuesto, de toda la actualidad de Canarias. Y como ya anunciaba ayer Manuel Artiles en su programa, bueno, vamos a retransmitir en directo desde Tenerife y Gran Canaria y con conexiones con el resto de islas esa manifestación del 20 de abril, así que todo lo que pase lo van a ver aquí en Mírame Televisión.